estar en su casa este tiempo, sabiendo que Dios ha actuado en la vida de toda su iglesia de una forma maravillosa, de una forma especial. Dios ha manifestado en medio de todos nosotros. En este reconocimiento Dios ha puesto delante de nosotros la vida, para que nosotros caminemos conforme al propósito de Dios. Al encontrarnos en Proverbios capítulo 4, nos encontramos ante la exhortación de un padre, de alguien que ha vivido, que tiene mucha experiencia, pero la experiencia que él tiene para poder trazar sus pasos en la ejecución de la vida, la debe a la meditación en la palabra de Dios. Sí, aquel mandato dado en la ley de Moisés, establecido en un criterio muy especial, al hablar a la vida de todos los hijos de Dios. Recordamos sin lugar a dudas el mandamiento establecido en Deuteronomio capítulo 6. Pedir que la indicación de que Dios es uno esté presente en la vida de todo su pueblo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Pero ese versículo 7 encierra la totalidad de la vida: el andar por el camino, el estar en el hogar, la ejecución de reflexionar en esa palabra antes de dormir. Cubre todas las dinámicas de la vida y de la existencia. El creyente en Dios, el creyente en Jesucristo, sabe que la meditación en la palabra del Señor tiene que ser un acontecer cotidiano, que no tenemos que olvidar nunca. Por eso es muy importante que el padre comunique a los hijos, que los hijos aprendan la verdad de Dios de sus padres, para que ellos a su vez enseñen a sus hijos, y que no sea esto algo que se tome como un descuido en el hogar de la familia cristiana. Este padre experimentado de Proverbios capítulo 4 nos recuerda Deuteronomio 6 y nos invita a saber que él ha corroborado en su propia existencia, en la experiencia de su vida, que la palabra de Dios es verdad, es firme, es segura, que es para el bienestar del ser humano. En realidad, en la indicación de Proverbios capítulo 4, queda de manifiesto que Dios transmite su sabiduría de generación en generación. Tenemos que dedicarnos a enseñar la palabra de Dios con la vida, no con una carga de autoridad desmedida, que no le diga nada a los niños, sino más bien con una indicación suave, correcta, adecuada, porque la palabra de Dios se vive en la vida de los padres. La famosa instrucción a través de la oralidad. Los padres declaraban la palabra de Dios de una forma permanente en la actividad del hogar. Deuteronomio 6, versículo 7, declara que toda la vida tiene que ser una constante indicación de esa palabra hacia los hijos. Y es responsabilidad del padre de familia, de la madre, instruir a sus hijos como una obligación que viene de Dios, la cual no debe de desatender. Fíjense cómo lo expresa el proverbista: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre.
Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Cuando el hijo actúa de una forma correcta y no desprecia la sabiduría y el consejo, cuando las palabras de los padres son atendidas, de tal manera que ellos están prestos a escuchar el consejo sabio de aquellos padres que han descansado en la palabra del Señor, que son dignos de ser escuchados en su consejo. De tal manera que el hijo que abrace la sabiduría será revestido de la gracia de Dios en su proceder, en sus decisiones, en su actividad. Habrá elegido el camino adecuado, que es el camino del bien. La ley de Dios no es para nuestra pesadez, no es algo que tenemos que tomar como algo negativo. La ley de Dios es bienestar a nuestra vida. Y aquel padre experimentado que ha vivido en el camino de la voluntad de Dios invitará al hijo, y el hijo estará presto a vivir en esa voluntad, porque él sabrá buscar y amar la sabiduría de Dios. Atenderá las razones de la palabra, no en una condición sacrificial, no, será un privilegio para él y para ella. Por eso acercarse a Dios será su anhelo, será su afán. El buen camino es mostrado delante de nosotros a través de la Sagrada Escritura. Versículo 10 hasta el verso número 24 contrasta los caminos. El camino negativo que lleva a los hombres a la condenación, y el camino del bien que genera el bienestar y la cercanía con Dios. Son en realidad dos poemas entrelazados que nos hablan de la bendición y de la gracia de la sabiduría, pero también que nos hablan de la recompensa de aquel que tuvo a menos la voluntad de Dios y el acercamiento a Dios en la vida. Cuando usted le invite a venir a Jesús, no demore. Venga a Jesucristo. Cuando usted le exprese la voluntad de Dios, esté atento para recibir cordura al ejercicio de la vida. Pero si usted decide el camino del mal, las condiciones negativas que no llevan al hombre a Dios, estará condenándose, y en consecuencia lo único que tendrá para la vida es pesadez y gran lamentación. La primera invitación: reconocer cómo la bendición viene cuando la gente sigue las Sagradas Escrituras. En consecuencia, cuando la gente está en Jesús. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos.
mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La bendición de caminar en la sabiduría. Caminar en la sabiduría tiene la promesa de largura de años, de bendición para aquel que asume la vida con gran responsabilidad, porque se ha tomado de la mano de la voluntad de Dios. Transmite la idea de esa sabiduría que es plena en la determinación que toman los hijos de Dios. Podrán caminar con seguridad porque sus pasos no serán estrechados, no se meterán en dificultades. La gente que quebranta la voluntad de Dios, aún sabiéndola, se mete en graves dificultades que estrechan sus pasos, que no les dejan avanzar en el contexto de la vida. Los mandamientos de Dios son claros. Y en esa claridad iluminan la vida. La Escritura declara de una forma muy especial que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque caminar en la voluntad de Dios es poder caminar en una dimensión muy especial. Y la gente es reconocida por ello. El padre que opta la voluntad de Dios sabe que su familia es prioridad, no otras cosas. Y él estará dedicado a la función de poder atender a sus hijos, a su esposa, como prioridad. No así aquel hombre irresponsable que no camina en el temor de Dios. Escogerá las condiciones de la diversión, aspectos de vicio, de quebranto, que traerán consecuencias para su vida y para su familia, pues la habrá desatendido por priorizar aspectos negativos. El joven que decide caminar en la voluntad de Dios, sabiendo que debe de ser un hijo responsable delante de las actividades que tiene en su hogar, pero también como estudiante, como trabajador, con ese principio que lo mueve honrar a sus padres en cada decisión, por supuesto tendrá bienestar en la vida. Pero el hijo que es irresponsable, que no asume las responsabilidades cotidianas y que sus decisiones no se trazan en el aspecto de agradar y honrar a sus padres, lo único que tendrá es pesar para su vida. Somos convidados a reconocer que debemos de vivir en la sabiduría que viene de Dios, porque ser obedientes a la voluntad y a la instrucción divina produce larga vida y una condición de felicidad. Lo expresa así el proverbista: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Porque caminas bajo la voluntad del Señor, recorres la vida en el temor de Jehová, en la honra a tus padres, en el ejercicio del bienestar. Pero a veces somos tan rebeldes y nos resistimos a la voluntad de Dios y al buen consejo de nuestros padres, teniendo todo para el ejercicio del bien. Optamos en nuestras pretensiones y desatinos. No escuchamos la voz de ese hombre experimentado de Proverbios capítulo 4,
queremos asumir la vida lejos de la voluntad de Dios y pretendemos ser más sabios que Dios y que su palabra. ¡Qué obstinados! Se rechaza la sabiduría y se opta más bien por las veredas de aquellos que son perversos. Las veredas de los impíos es la contraposición al camino del bien. No permitamos que nuestra vida se encamine a esas veredas, porque no hay bienestar ni vida en ellas. Por el contrario, el justo siempre progresará. Mientras el impío marcha a su degradación, el justo será bendecido, porque será un hombre que coma y beba en el ejercicio del bien, porque disfrutará el fruto de su trabajo, de su dedicación, de la tranquilidad, de no vincularse al ejercicio de los problemas. Por eso tenemos que ser vigilantes en cómo asumimos la condición de nuestra vida. Jesús lo expresaba en los siguientes términos: porque amplio y espacioso es el camino que conduce a la perdición, el cual opta toda la humanidad. Porque la humanidad camina en esas sendas espaciosas, pero que llevan al ser humano a su degradación. Pero el camino del bien es estrecho, no es un camino popular, pero ese es el camino de la sabiduría. Pareciera que Dios coloca delante de nosotros otra vez la condición de esos dos caminos y le invita a usted a venir al camino de Jesús. En la sabiduría encontramos la senda de nuestros pies. No debemos de tomar el atrevimiento de caminar en la senda de los malos, sino en el camino de los justos. En la senda de los malos lo único que existe son las tinieblas, y en la oscuridad no encontramos a Dios ni a Jesús. Pero en la senda de los justos tenemos que aprender a perseverar, para resplandecer en el contexto de la aurora, para que brille la luz de Jesús en nuestros corazones y andemos conforme a la voluntad de Dios. En tanto más se descubre el día, más se manifiesta la gloria de Dios, a la cual usted y yo somos convidados. Caminemos con pasos sólidos en el bienestar. No nos detengamos a hacer el bien y a ser obedientes. Hermano, tú que eres hijo, a la edad que tengas, honra a tus padres, escúchales. Ellos tienen consejo sabio para tu vida. Si tus padres son creyentes, tú tienes una responsabilidad muy especial con ellos. Si no lo fueran, no demores en compartir la palabra de Dios con ellos. Que el resplandor de Cristo te ilumine y te permita avanzar en la vida. Dios quiere que los creyentes sean perfeccionados en la senda del bien. Tenemos que aprender a tomar nuestra cruz. Pero esa cruz no es como la de la cultura mexicana. Ay, dicen algunas personas, particularmente las damas, es que mi esposo, hermano, es mi cruz. Y mi hijo es otra crucecita que se está haciendo más grande cada vez. Y ya la siento más pesada que la cruz de mi esposo. No es ese tipo de cruz a la que nos referimos. Llevar la cruz es renunciar a nosotros mismos para ser obedientes a la voluntad de Dios. Y es poner en las manos de Dios las condiciones de nuestra familia, como padres, como abuelos,
poner a nuestra familia en las manos del Señor. Dios quiere que tú, hermano o hermana, seas perfeccionado en la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros nos revistamos de Cristo y caminemos a la luz del Señor Jesús. Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, escribe estas palabras a los hombres y mujeres que les falta la experiencia. Vengamos a la conducción de la palabra de Dios. Busquemos anhelosamente la sabiduría. Salomón recuerda que él fue niño. La expresión hebrea es joven. Yo fui joven y fui instruido por mi padre. Fui consentido a los ojos de mi madre. Lo expresa en estos términos. Nos indica plenamente la condición de su experiencia. Pero ¿qué hizo Salomón? De acuerdo al pasaje, él adquirió la sabiduría. ¿Pero para qué? Para conocerla, no, para aplicarla, para guardarla, para aferrarse a la verdad de Dios, que es el estímulo de todo bien. Por eso el versículo 12 es una promesa para todos los hijos de Dios, en la cual podemos descansar. Si tú retienes el consejo y te aferras al consejo de Dios, puedes caminar con pasos firmes y sólidos. El creyente deberá obedecer la palabra del Señor en todo tiempo. Pero sobre todo, hermanos, el creyente tiene que evitar la tentación. Yo soy muy fuerte en la fe, no pasa nada. Sí, voy a ir con los amigos, ellos acostumbran a beber alcohol y seguramente me van a invitar a sus condiciones de desorden, pero yo voy a resistir porque soy buen cristiano. Hermano, mejor no vayas. Atiende a tu familia. Es que la comadre tiene cada chisme ahora. Necesito actualizarme. Hermana, no vaya. Que la palabra chisme ni se escuche, ni resuene en los oídos. Evitemos el ejercicio del mal. De tal forma, amados hermanos, que caminemos en esa voluntad de Dios que nos insta a caminar en la verdad del Señor. El hombre verdaderamente sabio en la vida es aquel que opta por Cristo y camina en la voluntad de Dios y no asume las trampas de la vida como algo que puede resistir por su fuerza, por su capacidad, sino es aquel que evita toda condición pecaminosa y de tentación para buscar la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a huir de la senda de los malos. Verso 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Deja esa senda y huye de ello, dice el proverbista. Y el creyente contemporáneo tiene que asir estas palabras para alejarse de las condiciones pecaminosas. Es que mire, ella sabe más cosas de mí que mi esposa, y yo ya no le puedo ocultar nada. Nadie debe saber más cosas de usted que su esposa. Y a su esposa usted no le debe de ocultar absolutamente nada. Mejor aléjese de esa persona. La ubicación de la tentación tiene que ser rechazada en todo parámetro. Los hijos de Dios no deben de dar cabida a las sutilezas de Satanás. Tenemos que alejarnos de las pretensiones de un mundo en el cual no existe el temor de Dios. Tanto hombres como mujeres tienen que estar atentos a la voluntad del Señor y alejarse del mal. Deja la senda de los impíos, huye de ello.
considera cosas normales que no lo son. Sí, como aquellos hombres trans que narran cuentos a los pequeños en los kinderes y en las primarias. ¡Ay, qué bueno, qué pro! ¡Que vengan, que vengan! Invítalos la próxima semana. Que les digan a los niños que hay una neutralidad en la cuestión de ser hombre o ser mujer. Que ellos decidan después. Eso es correcto, dice el mundo. Pero los hijos de Dios dicen, eso es incorrecto y es degradación humana. Es que tienen sus derechos. Sí. Que cuando tengan hijos, ellos enseñen lo que quieran, lo que pretendan, pero a los hijos de otros, no. La iglesia de Jesucristo habrá de vivir en el temor de Dios y en la palabra del Señor, instruyendo a sus hijos con la verdad del Señor y llamando malo aquello que es malo y que es desagradable ante los ojos de Dios. Tenemos que aprender a caminar en la senda de la voluntad de Dios. No puede haber un corazón endeble en esto. Sí, mira, yo voy a la iglesia y participo, pero también tengo este otro tipo de condiciones que me agradan. A veces digo una mentirosilla piadosa. Otras veces, como hace mucho calor, pues unas cervecitas, no hace mal. Y no dejo de ser cristiano. Sí, soy muy abierto. Puedo convivir y conbeber con todos. No, eso no existe. El corazón del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No está pidiendo un corazón indeciso, que tenga un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. Está hablando de una resolución sólida, marcada, en un hombre y una mujer que tienen su pensamiento en las cosas de Dios. Que no se les tiene que tachar de fanáticos, que en realidad son hombres y mujeres sabios, porque viven en la voluntad de Dios y que guardan sus pensamientos en el temor del Señor. El corazón es el timón de nuestra vida. Si hay un corazón endeble, un corazón indeciso entre el seguimiento a Dios y las pretensiones de este mundo, ¿qué bienestar puede tener esa persona y qué bienestar puede transmitir a los demás? Si usted, como jefe de familia, no está decidido en la voluntad de Dios, ¿cómo pretende llevar el timón de su vida y el timón de su familia? Amado hermano, hermana, que nuestro corazón se encamine bien, donde no exista el permiso para el pecado. Padres permisivos, hijos libertinos, no es la condición que debe revestir a la iglesia. El corazón tiene que ser guardado por encima de todas las cosas. Es el pensamiento. Un pensamiento en sintonía a la voluntad de Dios. La Escritura nos dice que tenemos que guardar nuestros labios, que son la expresión de nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestras expresiones. Guardar el corazón es guardar nuestros labios de toda palabra corrompida que haga daño y que destruya, de toda ejecución de burla y de arrogancia. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal, con un corazón entregado a la voluntad del Señor. También se nos dice que guardar el corazón es obedecer la voluntad de Dios.
que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia y que proteja el camino de la voluntad de Dios. Que nuestro corazón encamine nuestros pasos a las sendas del bien y dé progreso en la voluntad de nuestro Dios. Amados hermanos, yo quisiera recordarles que debemos de venir a Jesús. Si alguno en este lugar no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y ha optado por el camino no adecuado, yo le invito que el día de hoy venga al camino de Dios y adquiera sabiduría para la vida. Oremos al Señor.